El Instituto de Medicina Forense, conocido como Morgue Judicial, depende del área de servicios judiciales de la Administración General del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Hace 30 años, en noviembre de 1992, nos trasladamos desde la antigua morgue judicial que quedaba en la calle San Jerónimo a esto que denominamos Instituto de Medicina Forense. No solo fue un cambio de nombre, digamos, sino también de concepto en relación a que a partir de ese momento se empieza a desarrollar una institución de ciencia forense en el ámbito de la justicia de Córdoba, que tiene en el proceso criminal, digamos, en la investigación, tiene una particularidad que es muy interesante, es muy novedosa, fue muy novedosa en aquel momento, porque la investigación en un proceso donde hay una muerte violenta transita por dos momentos. El momento que actúa Policía Judicial, que depende del Ministerio Público Fiscal, y otro momento que actuamos nosotros, que somos el Instituto de Medicina Forense. Está articulado con el funcionamiento del Poder Judicial a través de los pedidos que se hacen en los procesos de su intervención, de la intervención médica, sobre todo en los procesos donde se afectó la vida y hay una persona fallecida. Somos una de las pocas instituciones en la Argentina que tenemos antropología forense, odontología forense, anatomía patológica, laboratorio, radiología forense y también tenemos un espacio de veterinaria forense. Así que es una institución bastante completa y que desde acá tratamos de dar la mejor respuesta posible a nuestra especificidad, que es trabajar sobre casos judiciales, pero también hacer algunos aportes, digamos, a lo que significa la producción de conocimientos, la formación de profesionales, la especialización de profesionales y la posibilidad de brindar datos que sirvan a la sociedad en general respecto a nuestras competencias, digamos, a lo que sean muertes violentas, a las que sean situaciones de violencia. Los informes del Instituto de Medicina Forense son trascendentales. Incluso en Córdoba, el Instituto de Medicina Forense que tenemos tiene prestigio nacional, porque los forenses que se forman allí, que estudian, que trabajan, no solo hacen la labor de autopsia, sino que además forman profesionales. Y le hemos ido agregando en el último tiempo algo que tiene que ver con lo que en el mundo se conoce como el derecho humanitario, que es la posibilidad de tratar de dar certeza sobre las identificaciones de las personas que fallecen, tratar de que todas las personas que fallecen y llegan a nuestra institución puedan ser devueltas a sus familiares para que sean inhumados o despedidos de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres. Actualmente tenemos 21 médicos forenses que trabajan en guardias 3 por día. Somos la única institución a nivel nacional que garantiza que por lo menos 2 forenses, 2 médicos entrenados, especializados, trabajen en cada autopsia. Esto es muy raro encontrarlo en las otras instituciones, pero esto además tiene que ver con la necesidad de ir aplicando criterios internacionales, digamos. Como institución de ciencias forenses se apoya en el conocimiento científico para resolver los problemas que plantea el derecho. Se toma primero el conocimiento del caso, se remite el cadáver de la persona hacia el Instituto de Medicina Forense y se trata de establecer las condiciones, primero jurídicas, para hacer el acto de la autopsia, y una vez que están dadas las condiciones jurídicas, se efectúa el acto de la autopsia. Lo que hacemos las personas que hacen ciencia forense es producir informes que le deben servir a la fiscalía, es decir, a los funcionarios o a los magistrados,
para poder analizar los casos judiciales, para poder dar resolución a esos casos con el aporte que venga desde la ciencia forense. Hacemos pericias tanatológicas, las llamamos, que son las autopsias donde trabajamos, pericias donde trabajamos con las otras ciencias, con antropología, donde se incorporan los informes de anatomía patológica, el laboratorio, etc. Y eso va a las fiscalías. Y actualmente estamos procurando establecer una cuestión que nos parece muy interesante, que aporta mucho, que se llaman informes integrados. Dentro del contexto de los delitos que afectan la salud y la vida, ¿sí?, el bien jurídico que se protege justamente es preservar en la sociedad de las personas y se castiga cuando se afecta la salud o la vida. En estas figuras delictivas es muy importante la labor del médico forense y del médico legal, porque hace a la acreditación del objeto sobre el cual recae esa conducta. La conducta que se castiga generalmente tiene que ver con que se haya lesionado de manera leve, grave o gravísima la salud, o que se haya producido una afectación de la vida humana. Y el trabajo técnico de los forenses es muy importante porque toman la ciencia médica y tratan de descubrir y leer qué sucedió con ese ser humano. Para la investigación es muy importante y para el juicio también es trascendente, dado que la persona ha dejado de existir y en el cuerpo se pueden leer cuáles son todos los signos de lo que tuvo que vivir, padecer, sufrir en los últimos instantes de vida. A partir de allí se puede reconstruir qué fue lo que le ocurrió y de acuerdo a eso determinar si fue un hecho delictivo o no. Nosotros acá, bueno, dividimos en guardias, tanto acá del instituto como días de consultorio en tribunales 2. Ahora es tribunales 1 y también tribunales 2. Se hace la parte de penal, la parte de civil. Acá particularmente todos tenemos asignados días de guardia, tenés tu equipo de guardia de tu día y básicamente lo que hacemos acá en el instituto son las autopsias, que son autopsias médico-forenses, es decir, lamentablemente hoy en la práctica casi no hay autopsias clínicas, que antes en los hospitales se hacían, lo cual está bueno para una cuestión epidemiológica, digamos, de prevención, de salud, de, qué sé yo, muertes que no son muertes violentas, que no deben venir acá, y que se hacían y que con eso se obtienen diagnósticos para hacer después medicina preventiva. Se toma primero el conocimiento del caso, se remite el cadáver de la persona hacia el Instituto de Medicina Forense y se trata de establecer las condiciones, primero jurídicas, para hacer el acto de la autopsia y una vez que están dadas las condiciones jurídicas se efectúa el acto de la autopsia. El objetivo es el estudio de las muertes violentas que se llaman, es decir, los suicidios, los homicidios, los accidentes o toda aquella muerte sospechosa de criminalidad. Yo, por ejemplo, malas praxis, maltratos infantiles o todo lo que sea sospechoso de criminalidad. Esto que te digo de las muertes no violentas que terminan viniendo acá porque muchas veces se caratulan así como muerte de etiología dudosa, que yo, a lo mejor una persona que se encuentra sin vida en un domicilio y que no queda clara las circunstancias y termina viniendo. Hoy por hoy existe en Córdoba capital un servicio que se encarga de eso, que es la UCO, que es la que debería ir a ver esos casos y certificar. Si no encuentra nada violento, emitir certificado de función y si encuentra algo que le genera alguna duda, hacer la autopsia clínica. Y mientras hace la autopsia clínica, si ahí hay algo que sospeche de criminalidad, venir a la morgue. Ese sería el procedimiento. Pero en la práctica como que terminan viniendo muertes que por ahí no deberían ser objeto de una autopsia médico-forense. Para ver cómo funciona en un caso en el Instituto de Medicina Forense,
En uno de ellos encontramos a una mujer que estaba a la orilla del río Quilpo, un río bellísimo de la provincia de Córdoba, en donde tenía una serie de lesiones. Tenía lesiones en la cara, que pensamos que se podría haber caído y golpeado la cara con una piedra, que es un accidente común, y también tenía algún tipo de lesiones en los brazos, en los antebrazos. Entonces, bueno, la remitimos al Instituto de Medicina Forense, una persona de nacionalidad chilena, de unos 40 años. A raíz de esto les pedimos a los médicos que prestaran mucha atención en el tipo de las lesiones y cómo se habían producido, y también si tenía algún síntoma de trauma sexual. Finalmente la autopsia, en base a que duró varias horas porque prestaron detalles y fueron muy específicos, logró determinar que, en primer lugar, estando en vida, había sido abusada sexualmente y tenía lesiones alrededor de las piernas y demás. Y luego de esto, cuando esas lesiones empezaron a cicatrizar, que hay un proceso de cicatrización que se da en vida, se produjeron las otras lesiones en la cara que eran ya producto de la muerte y que ocasionaron el deceso, y luego que la siguieron lastimando estando ya sin vida. Esta consecución permitió armar de cómo había sido la secuencia de todo lo que padeció esta mujer, que primero fue abusada sexualmente, luego la mataron y posteriormente la siguieron agrediendo, lo que determinó que se pudiera identificar al autor, saber qué pasó, darle una respuesta a la familia, una respuesta a las víctimas, y en el juicio se logró determinar y condenar a la persona del responsable. Una vez que el cuerpo ingresa, para poder realizar la autopsia tenemos que esperar lo que se llama la orden de autopsia. Que la orden de autopsia no es ni más ni menos que un oficio que emite la fiscalía que instruye la causa, que nos autoriza a trabajar sobre el cuerpo. Sin eso no podemos tocar los cuerpos. La manera de trabajar, se trabaja siempre en equipo, con el equipo de guardia. También tenemos la participación y la ayuda de los concurrentes. El instituto tiene como objetivo también la parte docente. Entonces vienen muchos profesionales, algunos son médicos, otros de otras disciplinas, por ejemplo criminalistas o licenciados en imágenes, que les interesa esta parte. Muchos médicos, a lo mejor muchos de ellos tienen otra especialidad y optan por hacer esta otra, que es medicina legal. Que el legista, no, por ahí uno asocia el forense solamente con la autopsia, y no es solo ese el trabajo, el campo de trabajo de un legista es mucho más amplio. Una vez que el cuerpo ingresa, que recibimos la orden de autopsia que nos autoriza a poder trabajar sobre el cuerpo, comienza lo que se denomina la necropsia propiamente, o la autopsia. Siempre tenemos protocolos de actuación de acuerdo al tipo de muerte, no todas las autopsias se encaran de la misma forma. Hay requisitos o pautas mínimas que siempre hay que cumplir, pero en función del tipo de caso con el que nos encontramos es la modalidad de trabajo que vamos a adoptar, digamos. Veamos ahora en detalle cuáles son los procedimientos que se realizan en la institución. Generalmente siempre empezamos a hacer la toma de fotografías, se fotografía todos los cuerpos acá cuando ingresan, se los identifica con un número, que eso queda plasmado en un libro que tenemos de ingreso para que los agentes de guardia permanente, o vulgarmente conocidos como morgueros, con cariño se lo decimos así, son los encargados de hacer la recepción de los cuerpos y de ingresarlos. Y eso queda todo plasmado y anotado en este libro de ingreso. Hacemos todo lo que es el examen externo primero, y todo este registro fotográfico. El examen externo consiste básicamente en hacer una descripción de lo que vemos por fuera del cuerpo. Por ejemplo, qué sé yo, primero todo lo que tiene que ver con señas particulares. La mayoría de los cadáveres que ingresan acá están identificados, pero también recibimos cadáveres como NN. De todas formas, más allá que estén identificados, lo consignamos. Por ejemplo, no sé, cicatrices propias que pueda tener, tatuaje,
piercing, aros, alguna seña particular que sea de importancia y lo consignamos. Si tiene, por ejemplo, asistencia médica o no, si ha tenido signos de asistencia médica. Y a partir de ahí, los fenómenos cadavéricos, que eso es una cuestión bastante importante para poder inferir, porque no es algo certero, el tema de la famosa data de la muerte, que todo el mundo siempre pregunta la data de la muerte, los vamos consignando en este examen externo. Y a partir de ahí hacemos todo lo que es la descripción de las lesiones propiamente, ahí ya nos abocamos a las lesiones. Si bien seguimos un protocolo, como te digo, así de pautas mínimas, pero también cada equipo tiene su autonomía a la hora de trabajar, de cómo se organiza, como a uno le resulta mejor y más didáctico, y sobre todo después y entender el informe que uno va a plasmar y sobre todo que lo entienda a quien va a remitir ese informe. Bueno, y una vez que terminamos con este examen externo, empezamos a hacer el examen interno, digamos, que es la apertura del cuerpo. Siempre se realiza también en una forma ordenada. Hay que tener presente, esto es algo que siempre, desde que estudiamos medicina legal, siempre se nos picaba con este tema, y que la autopsia, es cierto, es una de las pocas cosas que es única y repetible. Si bien existen las exhumaciones o las que se llaman reautopsia, pero nunca va a ser igual, porque uno lo que no buscó o no encontró, no vio en la primera autopsia, después es muy difícil, porque no hace falta ni ser médico para darse cuenta que si uno va a reautopsiar un cuerpo, ya ese cuerpo está dañado por la propia intervención anterior, va a haber faltante de material, de órganos, si se sacaron para estudio, o sea que hay que tratar de sacar la máxima información que uno necesite al momento de hacer la autopsia. Dentro de los distintos casos en los que ha tocado intervenir el Instituto de Medicina Forense, recuerdo específicamente uno en el cual teníamos una víctima joven que había sido encontrada en el monte, retirado unos 5 kilómetros de la zona urbana, y tenía alrededor del cuello un doble lazo de 5 hebras. Esto es un lazo muy específico que se usa para determinado tipo de actividad con animales. A partir de ahí, cuando fue remitida el cadáver de esta criatura, que se llamó Yamila Garay, al Instituto de Medicina Forense, les pedimos específicamente a los médicos que tuvieran mucho cuidado cuando sacaran ese lazo del cuello, porque a partir de ahí podíamos determinar quién lo había usado, tomando ADN de ese lazo, si había sido el elemento productor de la muerte, y además podíamos ver quién lo había manipulado con anterioridad. En base al cuidado y al protocolo de trazabilidad y la cadena de custodia que usó el Instituto de Medicina Forense, se pudo recoger de ese instrumento, que fue el instrumento con el cual la asfixiaron, efectivamente, se pudo recoger células epiteliales del autor, incluso un poco de sangre que había perdido en el momento de estirar este lazo y asfixiarla. Con esta prueba, luego en el proceso y en el juicio, fue una prueba definitoria para declarar la responsabilidad de que la persona había dicho: no, yo no estuve ahí, fue otro, yo no fui, fue el actual novio, no yo que era el ex. Y frente a esta prueba científica se logró una prueba trascendente para aclarar qué le pasó y quién era el responsable de este caso. La autopsia es un momento, el trabajo en la escena que hace policía judicial es otro momento del proceso, y después generalmente actúan otros peritos. Cuando nosotros concluimos con los aportes de la autopsia, convocamos al resto de los profesionales, a la fiscalía, pueden venir las defensas, puede venir la querella, y hacemos una reunión colectiva donde tratamos de aclarar todas las dudas técnicas que surgieran de los propios informes o de las preguntas que tengan las partes o la fiscalía. De esa manera está todo el mundo enterado
de cómo es el proceso, hay transparencia en el proceso, en el análisis del proceso, y contribuye la mirada profesional, colectiva, digamos, esto de la interdisciplina es un aporte muy valioso. Depende del caso, hay autopsias que son un poco más rápidas porque en realidad tenés también lo que se llaman autopsias blancas, por ejemplo, la muerte súbita de los lactantes o la muerte súbita de los jóvenes, en donde en realidad la autopsia no nos da mucha información, prácticamente nada, porque se llaman autopsias blancas. La información, si la obtenemos, es a través de los métodos complementarios de todas las muestras y demás que nos saca para mandar a analizar. O sea que al momento de hacer la autopsia no tenemos respuesta. Eso pasa muchas veces, que se nos exige, sobre todo, no sé, si el caso encima es algo mediático o que tiene cierta presión. Bueno, estamos esperando el resultado de la autopsia, ¿qué dio la autopsia? Y no le podemos dar respuesta en el momento. Hay que esperar todos esos métodos complementarios y ver en función de eso si tenemos o no la causa, podemos establecer la causa eficiente de muerte. En las veces que lo hemos producido han sido informes importantes, hemos dado respuestas muy interesantes al proceso, y de esa manera se puede mejorar, digamos, la prestación de la función de la justicia. En la morgue se practican las autopsias que ordenan las fiscalías y se entregan los cuerpos a los familiares siempre con la orden judicial correspondiente. Y generalmente, una vez concluida la autopsia, son las empresas fúnebres quienes vienen a retirar los cuerpos. Algunos quedan resguardados si no hay familiares, por ejemplo, porque a veces sucede, o familiares que no viven en la ciudad y deben quedar resguardados, pero generalmente el cuerpo es retirado. Hay, además del Instituto de Medicina Forense, hay 11 morgues en el interior, en distintas sedes judiciales. Todos dependen del instituto. En general, en el interior, en muy pocos lugares hay más de un forense, la mayoría hay un solo forense, por lo tanto la tarea es un poco más compleja a veces por el trabajo solitario, digamos. Pero desde acá le damos un aporte importante, estamos en contacto directo, y cualquier caso complejo que ocurriera, van nuestros forenses al interior o traen los cuerpos del interior acá y trabajamos de manera coordinada. La idea es que toda la prestación en ciencia forense que hay en Córdoba sea de la misma calidad, del mismo modo, y que todas las personas puedan tener el mismo servicio en cualquier lugar de la provincia. Hemos generado un espacio que llamamos de abordaje de víctimas secundarias. Esto quiere decir que todas las personas que vienen a buscar personas fallecidas a nuestra institución tienen la posibilidad de poder acceder a un abordaje simple, bastante específico, que tiene que ver con cómo trabajar la información que van a recibir respecto a cómo falleció esa persona, qué le pasó y todas las dudas que tengan respecto a eso, y además de cómo comenzar de la mejor manera, si es que se puede hablar de mejor manera en estos casos, el proceso del duelo, ¿no? Porque nosotros en la gran mayoría, las personas que fallecen y vienen a nuestra institución son muertes violentas, son muertes que ocurren súbitamente, inesperadas, entonces a veces ese golpe, esa situación genera, bueno, un dolor, no sé si más grande, pero por lo menos más sorpresivo, más impactante en los familiares. Así que este proceso de abordaje nos está dando, si se pueden decir, satisfacciones, porque hemos tenido contactos con familiares, hemos pedido trabajar y que la gente hable de este tema. Y en la palabra muchas veces aparecen elementos que son interesantes para poder ayudarles a ellos a resolver esto.